Bueno, muchísimas gracias a todos por aguantar hasta el final. Me imagino que alguien ya empieza a tener hambre, así que intentaré ir directa. Pero bueno, sin prisa porque son temas, la verdad que bastante importantes. Hoy hemos hablado mucho de inteligencia artificial. Es cierto que hay una componente fuerte de moda también, pero hemos visto ya casos muy concretos y de uso concreto y de cómo va a afectar la inteligencia artificial al sector hotelero. Así que vamos a hablar un poquito de eso, y para ello me gustaría que se pusieran en modo imaginativo y que se imaginen que a lo mejor esta tarde o mañana cuando lleguen de vuelta al despacho o a la oficina, pues de repente se encuentran un correo donde viene descrito perfectamente con todo lujo de detalle, con precios, con links salientes, un viaje que quizá ni siquiera se han imaginado, pero que resulta que es el viaje perfecto y que en el fondo era algo que estaban buscando. En mi caso, pues mi viaje perfecto que ni siquiera he empezado a explorar es Japón, pero sería grandioso realmente recibir algo así. Y cuando pensamos en algo parecido, pues a fecha de hoy pues todavía lo vemos como algo, no sé, de ciencia ficción, ¿no? En realidad estamos muy cerca de este escenario y ahora lo veremos. Cuando hablamos de turismo predictivo, bueno, ya le hemos puesto nombre y apellido a esta nueva era. Hablamos de esta era donde la inteligencia artificial, que como ya bien se ha explicado a lo largo del día, empieza a analizar y a procesar una ingente cantidad de datos para precisamente conseguir que esas tareas, que en este caso de la distribución es conseguir atraer ese cliente y convertirlo en, bueno, ese usuario y convertirlo en cliente, pues que sean hiperpersonalizadas y por tanto que no nos chuten anuncios al azar, que no nos propongan cosas estándar, sino que realmente las propuestas que recibamos sean completamente ad hoc para nuestro perfil en concreto. Así que algo que, como digo, no está lejos y que sin duda será muy, muy interesante de ver. Evidentemente, uno de los grandes players, uno de los grandes involucrados en todo esto, como se pueden imaginar, es nuestro amigo Google. Así que un poco para entrar en tema, vamos a ver algunos datos que maneja Google sobre Cáceres. Vamos a dar solo alguna pincelada. Por supuesto, Google tiene muchísimos datos, saben absolutamente todo de nosotros. Y un poco para contextualizar estos datos, ante todo explicar qué tipo de datos son. No estamos hablando de reservas, esto es muy importante. Estamos hablando de búsquedas, o sea, de queries. Lo vemos arriba en la parte azul. ¿Qué son las queries? Son todas esas búsquedas que hacemos nosotros como usuario dentro del entorno Google. Y cuando hablo de entorno de Google, no me refiero solo a lo que serían las búsquedas semánticas, o sea, esas búsquedas cuando entramos en el buscador de alojamiento en Cáceres, casa rural en Cáceres, sino aparte de esas búsquedas, también todas las búsquedas que se hacen en el entorno travel. Por lo tanto, todas esas búsquedas ya un poquito más bajada, un poquito más específica dentro del mapa muchas veces y que son más específicas referente a alojamientos. Aquí que vemos, bueno, de forma muy sencilla vemos ese gráfico donde tenemos dos líneas. La línea más clarita recoge los datos de estas búsquedas desde 2023 hasta enero del 2024 y en la línea un poquito más oscura lo que podemos ver es el dato del año 24 hasta enero 2025. Si nos fijamos, las dos más o menos coinciden, pero hay algo interesante ahí, finales de octubre, noviembre. No sé si ahí se puede apreciar suficientemente, vemos que hay un descuelgue de la línea del año 2024. ¿Alguien se imagina a qué puede ser debido? El que atina se lleva un premio. 2024, finales de octubre, noviembre. ¿Qué pasó ahí? Buena pregunta. Así de tremendo, así de tremendo. Enhorabuena al ganador. Exactamente. Desafortunadamente, ese evento tan trágico en Valencia, podemos ver cómo ha afectado a Cáceres, que en principio no tienen nada que ver. Son dos zonas totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Aquí, como decía al principio, estamos hablando de búsquedas, de intención de viaje. Por lo tanto, durante esas semanas donde todos estábamos bastante en shock, bastante afectados por lo que había pasado,
de alguna manera nos hemos olvidado o hemos postergado esa búsqueda de cara a ese viaje posible a la zona de Cáceres. Por suerte, por lo menos para el destino de Cáceres, luego vemos cómo se ha recuperado y este efecto lo vemos a nivel nacional, evidentemente. No es solo Valencia, no es solo Cáceres, por supuesto, sino a nivel nacional. Además porque, como vemos arriba, el 86,66% de esas búsquedas proceden del territorio nacional. ¿Vale? Ya hemos comentado antes a lo largo del Congreso que hay el grueso de las búsquedas y de las visitas al territorio pues vienen desde las zonas limítrofas. Bien, otro dato interesante que tiene Google es el tipo de búsqueda por tipo de alojamiento. Y aquí también vienen algunas cosas interesantes. Evidentemente, vemos que ese 75% aproximadamente son búsqueda para el sector más hotelero, pero que empieza a coger mucha fuerza también el sector de alquiler vacacional, que también lo hemos nombrado a lo largo del Congreso, que ya hemos comentado también que sobre todo aquí en la zona urbana pues también hay esa componente. Por suerte, a fecha de hoy, por lo menos, todavía no con una situación tan extrema como en otras plazas, pero sí es verdad que está cogiendo fuerza y también muchas búsquedas para el sector camping, que hoy no lo he oído nombrar, pero que es una realidad por lo menos a nivel de búsquedas, ¿vale? Y aquí además vemos que en fechas muy concretas y especialmente en el mes de diciembre, muchas búsquedas especialmente para el sector camping. ¿Okay? Por lo tanto, se está diferenciando mucho y como pueden ver, Google lo sabe todo. Y estos son pequeños detalles que estamos compartiendo, pero realmente tiene muchísima información. Otro dato siempre procedente de Google y siempre un poco para contextualizar, las búsquedas procedentes, o sea, digamos, la zona de la que pertenece el usuario que está haciendo la búsqueda. ¿De acuerdo? Aquí vemos en la parte izquierda ese predominio de la búsqueda desde el territorio nacional, desde España, con un ligero incremento. Y aquí hay otro dato curioso, y ahí sí que les pido ayuda para entenderlo. Vemos el mercado holandés en segundo lugar, con una bajada muy importante. ¿Esto qué pasa? Evidentemente los números absolutos son pequeños, por lo tanto es un segundo puesto un poco relativo, pero sobre todo esa bajada es interesante. Mi teoría, salvo que no hubiese algo concreto en la zona, es que posiblemente, pues como también se había comentado, que Cáceres haya sido un punto a lo largo del trayecto, a lo largo del viaje del cliente. Por ejemplo, el mercado holandés es un mercado donde precisamente el sector camping es muy fuerte y donde posiblemente pues, en 2023, en este caso, hubiese algún evento, algún tipo de evento que incentivara esa demanda, posiblemente en otro destino, y que aprovecharan ese viaje pasando por Cáceres. Eso posiblemente se quedará en una incógnita, pero son datos que también son interesantes y que evidentemente Google a la hora de procesar con su algoritmo también tiene especialmente en cuenta. Y luego por la parte derecha, pues datos de las diferentes comunidades que son un poquito las comunidades que se han mencionado antes. Evidentemente la que están más cerca pues tienen más presencia, pero también vemos como por ejemplo el País Vasco sube comparado con el año anterior, Cataluña también sube comparado con el año anterior. Así que todos estos datos son lo que hemos dicho que son los datos que maneja Google, pequeñas pinceladas, pero evidentemente Google no es el único player, no es el único involucrado en todo esto, hay muchas otras fuentes. Vamos a ver algunos ejemplos en concreto. Son ejemplos que ya son reales. El primero, y esto es algo que cuando estaba preparando la presentación me hacía mucha gracia, porque son los chatbots. Chatbots que hace 5 años nos parecían de ciencia ficción, que parecían algo ya algo muy avanzado, algo que muy pocos hoteles podrían implementar y que hoy en día prácticamente lo tenemos, bueno, no solo en hoteles, pero en muchos sectores, en clínicas. La página web donde compro el pienso, por ejemplo, para mis perros tiene su chatbot. Es una tecnología que, como digo, hace muy poquitos años atrás parecía algo totalmente novedoso y que hoy en día es casi que algo básico para nosotros.
La parte interesante de los chatbots de cara a los alojamientos, no solo hoteles, sino pensando también en casas rurales y demás, pues precisamente una pincelada referente a lo que hemos comentado antes en otras ponencias. Ayudan a quitar ese peso operativo, o sea, a quitar toda esa componente de llamadas, de gestiones que nos solicitan clientes, que pueden ser simplemente gestión de información sobre check-in, sobre actividades, etc. Así que es una herramienta muy interesante y que hoy en día ya está integrada con muchos motores de reserva y por tanto permite además dentro de esa propia conversación pues, poder finalizar la reserva. Destinia, bueno, supongo que la conoce todo el mundo, una de las grandes sotas. Ellos precisamente ya han incorporado ese asistente virtual dentro de su propia página web. Lo pueden ver en la esquina inferior. Sí es cierto que haciendo algunas pruebas, según qué cosa le costaba todavía un poquito. Evidentemente, toda la tecnología necesita un rodaje, pero ya existe, ya la tenemos en la página web de Destinia y básicamente en este caso lo que hace es permitir de forma más conversacional hacer uso de los filtros, o sea, en lugar de utilizar los filtros de la parte superior para buscar fechas, tipo de alojamiento, número de personas, lo que permite es conversar con el chat para poder hacer ese tipo de gestiones. Evidentemente, Destinia es el primero, pero vienen también detrás los otros. Imagínense, o sea, somos muy conscientes de la cantidad de datos que tiene Booking, por ejemplo, a nivel de usuario. Imagínense lo que pueden llegar a ser ellos, al igual que Expedia, por ejemplo, con todos los datos que tienen de los clientes Genius. Saben, bueno, aparte por supuesto, edad, preferencia de tipo de alojamiento, con qué frecuencia viajamos, cuánto estamos dispuestos, perdón. No, dale. Por ocio, por trabajo, la sensibilidad que tenemos al precio, con qué antelación solemos reservar, en fin, que hasta se me pone la carne de gallina pensándolo, ¿no? Así que ellos precisamente están trabajando ya en todo esto y en principio con un enfoque también bastante inspiracional para ayudar también al usuario a descubrir nuevas opciones dentro de lo que son, evidentemente, dentro de lo que es esa personalización que comentaba al principio. Y luego, otro ejemplo, y curiosamente se acerca muchísimo a lo que comentaba al principio, a ese email con el viaje soñado ya prácticamente preparado. Existe ya la tecnología. Existe esta página donde este asistente virtual, una vez más, pudiendo conversar con él, pues ya nos ofrece directamente opciones de transporte, que puede ser vuelo, tren y demás, opciones de alojamiento, opción de experiencias, que eso es súper interesante, o sea, no es simplemente el alojamiento y el transporte, sino, oye, la cata de vino, la visita al museo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es cierto que ahora mismo es una página de pago, entonces te engancha con un par de búsqueda gratuita, pero luego ya evidentemente ya pasan a recoger sus frutos, pero se acerca, o sea, la tecnología existe, solamente les faltaría mandarme ese email con el viaje ya organizado. Y en este caso, como digo, con enlaces salientes para hacer las reservas, por lo cual estamos prácticamente allí. Y por concluir esta etapa, esta parte de la presentación, por último, pues Amadeus. Amadeus lo que ha hecho ha sido lanzar para los agentes de viajes en España una plataforma donde junta tres tecnologías diferentes. Por un lado, la inteligencia artificial, ¿cómo no? Por otro lado, el metaverso, o sea, ese entorno virtual donde digamos que nos podemos mover de forma pseudo real para conocer un destino, y por el otro lado el gemelo digital, que es lo que comentábamos antes, o sea, esa digitalización de los edificios, pueden ser hoteles, pueden ser apartamentos, etcétera, donde nos permite identificar exactamente la posición de cada tipo de habitación. Esto también es una tecnología que ya existe, tanto a nivel de hoteles como a nivel de destinos. O sea, por ejemplo, en Fitur hicimos una presentación sobre un proyecto que hemos desarrollado para Benidorm. Imagínense una agencia de viaje en París que tenga que organizar un evento aquí en Cáceres y que pueda literalmente pasear
por el casco histórico. Es algo realmente impresionante y que desde luego está abogado a cambiar por completo la forma de reservar. Así que un poco estos son los cambios que tenemos, me atrevería a decir en el corto plazo, porque como digo, es que ya son cambios reales, no es algo que vaya a aparecer dentro de 10 años. Dentro de ese año probablemente esto ya será obsoleto. Así que la gran pregunta que ya se hacen mucho o que deberíamos hacernos mucho es, ok, todos estos cambios a nivel tecnológico, todos estos cambios a nivel de interacción entre el usuario y las diferentes plataformas, ¿va a afectar a mi distribución? Y ahí, esa gran pregunta, pues yo un poco, digamos que bromeando, digo que hay dos reacciones viscerales, ¿no? Están los que se suman y que se lanzan y que prueban absolutamente todo y que quieren estar allí donde está la novedad. Y después está, digamos, el otro extremo, evidentemente con muchos grises en el medio, que es un poco esa parálisis de no, yo esto se me escapa, no lo entiendo, no lo quiero y deja que vayan los demás delante y ya veremos, ¿no? Entonces, ante esas posibles reacciones, tenemos que tener, cuando pensamos en distribución, tenemos que tener muy clara una cosa, y eso parte de entender muy bien cómo funciona la demanda. Porque una vez que tengamos clara cómo funciona la demanda, todo el resto viene enlazado detrás. Y aquí tenemos que tener muy claro esto, que es algo que a veces duele un poco y a veces incluso los que lo tienen claro, y me sumo a ese grupo, cuando estás en hotel a veces, pues claro, estás tan concentrado en incrementar las ventas que a veces nos olvidamos de esto. O sea, el hotel per se, el 99,9% de los hoteles no generan demanda por arte de magia, ¿vale? Son muy poquitos los hoteles, como puede ser, siempre ponemos el ejemplo del Ushuaia en Ibiza, que okay, tienen una demanda específica y que si ese hotel estuviese en otro destino, pues la gente iría a ese otro destino, ¿vale? Pero realmente no son los hoteles los que generan la demanda. Entonces, vamos a ver ante todo quién genera esa demanda y luego veremos cómo se gestiona. Y aquí pues, son temas que han salido muchas veces también en el Congreso. Evidentemente, los destinos son los principales motores. Yo creo que no conocía Cáceres, me voy totalmente enamorada de la ciudad, me amenazo con volver. El destino es uno de los grandes motores. Creo que en Cáceres lo hacen fenomenal porque la verdad que tienen mucha oferta cultural, mucha oferta gastronómica y creo que es un punto fundamental y cada vez más. Así que por ahí esa cohesión que se hablaba justamente en la mesa redonda, esa unión para hacer fuerza todos juntos entre asociaciones, hoteles y por supuesto turismo rural y demás, remar todos juntos para hacer presión y conseguir realmente incrementar la demanda es fundamental. Por supuesto hay otros actores y aquí también va muy ligado de lo anterior. Evidentemente, si Renfe mañana decide incrementar su frecuencia de conexión, por ejemplo, entre Madrid y Cáceres, pues evidentemente por su propio lado tendrá que dar visibilidad a Cáceres y tendrá que hacer su parte de los deberes para poder incrementar ese flujo de clientes, de usuarios. Por tanto, no solo turoperadores, no solo aerolíneas, sino cualquier tipo de medio de transporte que organice ruta hacia el destino. Y luego, evidentemente, y eso lo veíamos, por ejemplo, anoche en la visita, pues todo lo que son los grandes medios, como el cine, que bueno, nos consta que aquí se han grabado muchas series, muchas películas, y eso evidentemente es uno de los motores también. Así que un poco la generación de la demanda, como decíamos, está ligada a esos grandes actores. Entonces, ¿cuál es el papel de los hoteles y de las OTAs? Pues es recoger esa demanda y derivarla a sus canales y a sus establecimientos. Una vez más, cuando hablo de hoteles, hablo de casas rurales, de apartamentos y demás, ¿vale? No hay una diferencia. Estas son reglas generales que aplican a cualquier tipo de alojamiento. Así que los hoteles y los alojamientos en general tienen que conseguir captar parte de esa demanda y llevarla, por un lado, a su establecimiento, o sea, hacer que consigan
O sea, conseguir que el usuario que quiere venir a Cáceres se aloje en su establecimiento y además con el doble reto de hacerlo idealmente a través del motor de reserva, que siempre es el canal más rentable a nivel online. ¿Qué pasa con las OTAs y los metabuscadores? Metabuscadores, abro paréntesis, cuando hablamos de ellos hablamos, bueno, si hablamos de los grandes hablamos Trivago, de TripAdvisor, de Google Hotel Ads y demás, ¿vale? Evidentemente hay otros, hay alguno específico de turismo rural, pero en esos dos casos, tanto las OTAs como los metabuscadores, su papel es parecido al de los hoteles. Sí es cierto que pueden de algún modo ayudar a encaminar parte de las ventas hacia un destino, en el sentido, si yo sé que me quiero ir de vacaciones o en un puente, por ejemplo, a algún sitio de península a nivel turismo rural para desconectar y demás, quizá pueda estar barajando entre un par de destinos y de alguna manera me pueden ayudar a contextualizar porque me ayudan a ver de forma más general los precios, las opciones de alojamiento. Pero al final lo que buscan es que ese usuario reserven en su página. Y a Booking, Expedia y demás, les va a dar igual que sea una casa rural en Cáceres o un hotel en Badajoz, ¿vale? Así que toda esa demanda que se genera arriba es muy importante conseguir llevarla, ante todo, al establecimiento y, en segundo lugar, idealmente a través del canal directo. Así que, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos intentar tener claro y no olvidarnos de cómo funciona esa captación, esa distribución? Pues lo vamos a ver de una forma bastante gráfica. Ejemplo quizá muy simple, pero que ayuda a tenerlo muy claro. Si asumimos que la demanda no la generan los hoteles, sino que hay una demanda X, vamos a decir de 100, por ejemplo, para Cáceres, y nosotros sabemos que nuestro trocito de la tarta es 10, por muchos canales que tengamos abierto, no van a entrar más de 10, porque es la parte que hemos conseguido llevar a nuestro hotel, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que cuanto más canales tengamos abiertos, menos va a entrar a través de cada canal. Y ahí el juego tiene que ser precisamente de ir controlando ese caudal de agua que queremos que entre a través de un grifo u otro. Por lo tanto, si vamos cerrando o quizá no del todo, pero por lo menos parcialmente, el caudal de un grifo, lo que va a pasar es que va a entrar por el otro. Si lo explico de otra forma, si en Booking restringo ciertas opciones, como puede ser Genius o como pueden ser los prepagos, etcétera, ese cliente que ya quiere venir a mi hotel, al final acabará reservando por otro lado. Y si en la página web tengo las condiciones idóneas, pues reservará a través de la página web, ¿vale? Así que, si volvemos al tema de la inteligencia artificial, pues ¿qué creen que va a pasar? Yo tengo mi teoría. Ahí veo que hay alguien que se lo está pensando. ¿Creen que va a incrementar las ventas? ¿Que se van a quedar igual? No, yo creo que además es que vamos a pasar el turismo a que la inteligencia artificial te proponga los viajes. De hecho, las Booking ya lo hacen. Vamos a hablar de Japón y tendré comida japonesa. Por supuesto, no me hables de comida. Sí, yo creo que vamos a llegar a ese efecto. Y efectivamente, pues, la inteligencia artificial juega un papel esencial. Lo que no tenemos que ser torpes artificiales. Ahí, perfecto. Pues justo es lo que quería comentar. Al final hemos visto, ¿no? O sea, tenemos... La inteligencia artificial nos permite ser muchísimo más ágiles a la hora de organizar las cosas, a la hora de gestionar tareas, nos ayuda mucho a inspirarnos, porque, por ejemplo, el Laila, pues, oye, es que quiero irme a algún sitio con esta característica, pero que no sé si quiero ir a Cáceres, a Badajoz o al Pirineo, y que nos ayude un poco a cocinar todo ese viaje. Por lo tanto, por ese lado, por supuesto. Ahora, mucho cuidado a nivel de distribución. Si a fecha de hoy no hay en el mercado un canal diferente que esté ligado 100% a eso. Quizás, bueno, ni siquiera Laila, porque realmente son enlaces salientes que luego te llevan a Booking o a la página del hotel o lo que sea. Pero si el día de mañana llegara a salir otro tipo de canal, si llegara a crearse un Booking 2
totalmente nuevo, con un concepto que hoy en día ni siquiera conseguimos imaginarnos, no nos olvidemos de los grifos. Al final, esa demanda que está llegando al destino va a ser siempre la misma. Pero tú no crees, por ejemplo, además, la web ya lo hace, por lo menos si la es un poco trabajada, te hacen una comparativa, como hacen los megabuscadores, y te dicen dónde tienes la mayor ventaja en precio o en ofertas de valor añadido. Eso también creo que llegará con la inteligencia artificial para el cliente que busca y no lo sabe, con lo cual a lo mejor sí que son capaces de emitirnos de reservas más directas porque el propio hotel está trabajando en esas ofertas de valor añadido de mejor precio para el cliente. Si te recomienda, te recomendará también ese canal, ¿no? El directo. Pero a eso vamos a canales, pero será dentro de un entorno. Sí, pero quiero decir, quitando la parte más alta de generación de demanda, ¿vale? El trabajo que tenemos a nivel de hotel es de captar. Entonces, a nivel de captación vamos a tener al final un número cerrado, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir esto es que aunque haya un canal más, no perdamos el foco. No perdamos la atención en que al final la demanda es X y tenemos que tener muy controlados los canales. Exacto, tal cual. Pues con esto, muy brevemente, el mensaje final, no perdamos el foco. O sea, al final, como ya decía Da Vinci hace más de 400 años y algo de tecnología sabía, al final hay que buscar esa simplicidad, ¿vale? No complicarnos en exceso. Y muy brevemente, regalito final para los que le haya picado la curiosidad en cuanto a gestión de la demanda y quieran hacer un pequeño examen de autoevaluación, les dejamos este QR para que lo puedan aprovechar. Es totalmente anónimo, así que no le vamos luego a colar nada, ¿de acuerdo? Hablando claro, totalmente anónimo, es rápido y es gratuito, así que lo pueden repetir las veces que necesiten. Una vez hecho eso, pues ya recibirán una serie de recomendaciones para incrementar su venta directa. ¿De acuerdo? Con esto concluyo. Muchísimas gracias nuevamente a todos, muchísimas gracias a Tecnotel y ya te cedo la palabra. Gracias.